Luis, buenas tardes. Buenas tardes, José. Vamos a esperar a que llegue el otro compañerito para iniciar ahorita, Luis. ¿Cómo te ha ido, Luis? Hola, buenas tardes, José. ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo tranquilo. ¿Terminaste de ver el video de ayer? Ayer subió la licenciada Brenda, subió el video fue de 2 horas y media, lo que nos aventamos ayer. Bueno, la clase pasada. No tuve oportunidad de verlo completo. El martes entré, pero tuve una interrupción por ahí. Una de las cosas que voy a empezar a hacer, Luis, porque me lo han ido pidiendo para facilitarle las cosas a cada uno de ustedes, es que voy a manejar los cursos por categorías, Luis, para que así de esa manera no se les haga pesado el curso de los 2,500. Entonces, por cada video que yo dé y los manuales que dé, por ejemplo, en la clase pasada nos metimos muy a fondo en todo lo que fue la perforación direccional con la geonavegación. Dimos una clase bastante completa y el hojas, el manual que tenemos que entregarles. Entonces, sí, de esa manera es más fácil que ustedes paguen 500 pesos por cada una de las categorías que vayamos manejando. Si tú me preguntas, oye, ingeniero, ¿cuántas categorías hay? Pues no menos de 30 categorías existen en la industria petrolera, desde lo que es fluidos de perforación, desde lo que es el mantenimiento a los equipos de perforación. En fin, todos esos son categorías que vamos a tener que manejar, Brenda. Omar, buenas tardes. Luis, no te me vayas, Luis. Perdón, mi conexión a internet está medio lenta y arriba. Bueno, por eso es importante ir viendo por categorías cada uno de los temas que vayamos manejando para que así ustedes tengan el tiempo de estudiar los videos en sus casas y de estudiar los manuales. Los videos que voy poniéndoles, voy a tratar de ir asociándoselos a los manuales. Y los manuales pues vienen muy explícitos. Por ejemplo, ahora que vayamos a ver lo que es el bombeo mecánico, esa es una categoría dentro de lo que es la industria petrolera. Más del 98% de los equipos que están instalados a nivel mundial tienen equipos de bombeo mecánico. Pero desgraciadamente aquí en México no les han dado la suficiente atención a estos equipos de bombeo mecánico. Si quieres, comienza a grabar, Brenda. ¿Brenda? Sí, desde que inició está grabando, ingeniero, no se preocupe. Excelente, entonces es mejor porque así lo que vaya diciendo pues va quedando registrado. Como te explicaba Luis, más del 95% de los sistemas de bombeo mecánico que existen en el mundo, aquí en México no les hemos dado, desgraciadamente, la debida atención. ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente lo vamos a ir viendo, se los voy a ir explicando. Yo tengo alumnos que van frecuentemente a los campos productores y como no existen en tiempo real lo que son los sistemas dinamométricos, no se pueden sacar las cartas dinamográficas en tiempo real, es decir, tienen que ir nuestros alumnos 6 meses a las prácticas, hacen 6 meses, se supone que deben de trabajar 4 horas diarias, pero los ponen a trabajar 8 horas, de 8 a 10 horas diarias para estar haciendo las cartas dinamográficas, pero si son 1,000 pozos petroleros los que hay en un campo productor, pues desgraciadamente hacen la carta dinamográfica de uno de ellos
y cuando regresan, ya regresan después de 6 meses, y eso no es posible. Cuando vayamos a ver los sistemas de simulación que existen en los demás pozos petroleros, por ejemplo, en Estados Unidos y en cualquier parte de las áreas a nivel mundial, nos vamos a dar cuenta que todos los equipos de bombeo mecánico que estén trabajando tienen que tener su equipo en línea. Es decir, no puede ser que pase una cuadrilla de gentes para hacer la dinamografía de cada uno de ellos, y ya después de 6 meses o de 1 año, si es que bien le va, regresen de nueva cuenta para hacer para ver el estado mecánico en el que se encuentra dicho pozo. Entonces, son detalles que los vamos a ir viendo durante el curso, pero aquí, ahorita vamos a iniciar con este video que yo lo denominé el proveedor confiable. Es un video que me entregó un experto, es un experto perforador en yacimientos de muy alta presión en Tabasco, que es Víctor Figueroa. ¿Por qué es importante conocer este tipo de pozos petroleros de alta presión? Porque así como vayamos a ver ahorita este video denominado el proveedor confiable, yo mucho he cuestionado a las grandes empresas, a las grandes transnacionales, qué tan confiables son a la hora que les vayamos a estar entregando los pozos en aguas profundas y en aguas someras. Qué tan buenos son realmente para poder controlar la presión hidrostática del yacimiento, y cómo de alguna manera Víctor Figueroa, como él es un perforador de primera, nos va a estar enseñando el cómo hacer un modelo riológico para que en tiempo real nosotros estemos monitoreando cada uno de los pozos que vayamos a estar perforando, tanto en tierra como en mar. Entonces vamos a darle pausa a este video para que conozcamos un poquito más de cerca cuáles son los riesgos de un ingeniero petrolero, de la cuadrilla de trabajadores, de lo que es el equipo de perforación, de la responsabilidad que debe de tener una persona que esté manejando los fluidos de perforación. Para eso, pues existen las distintas categorías, y yo considero, tanto Omar como Luis, que lo más cómodo es que nosotros les vayamos vendiendo no un curso de 10 horas o de 20 horas, sino el darle las categorías que representan y la importancia que representa el que ustedes vayan tomando una categoría. Por eso quiero poner este video, porque este es un video en el cual ustedes se van a dar cuenta de lo importante que representa la categoría de Víctor Figueroa para el control de lo que es la presión dentro de lo que es el pozo que está perforando. Este pozo a él se le vino, pero él logró controlarlo. Él nos lo va a estar explicando cómo se le vino el pozo y cómo Víctor Figueroa tuvo que diseñar su propio método de hacer la riología de los fluidos de perforación para poder contener las más de 10,000 PSI de presión que tiene el pozo. Entonces vamos a dar inicio a este video, y con esto vamos a comenzar una nueva etapa dentro de lo que es el curso para darles categorías. Yo considero que es lo más sano para que ustedes así de esa manera se vayan familiarizando con cada categoría, van a sacar su certificado por categorías y así de esa manera puedan ir ustedes a trabajar. Como tengo muchos alumnos egresados que se han ido especializando en las distintas categorías dentro de la industria petrolera y de la industria del gas. Comenzamos. En más de los 100 años de la historia de nuestro país, México como productor de petróleo, nos hemos preguntado qué tanto un trabajador petrolero, un proveedor, una empresa nacional e internacional es confiable en sus trabajos que realizan sin que estos tengan altos niveles de impacto y de riesgo, y en donde nosotros los mexicanos tengamos que pagar por sus errores o sus accidentes. Aquí la pregunta que nos tenemos que plantear es, tú que eres proveedor de Pemex, ¿eres confiable? ¿Tenemos los mexicanos que pagar los riesgos innecesarios de ciertos especialistas que no miden
no calculan, no simulan y no registran sus estadísticas de error y no comparten sus datos y sus experiencias con nuestras autoridades de petróleos mexicanos. Desastres como el pozo petrolero Ágave en 1986 en Villahermosa, Tabasco, nos dejaron muchas experiencias que nuestros ingenieros petroleros ahora comparten con nosotros para conocer mejor los límites y sus tolerancias. De inmediato se iniciaron las acciones para apagar el incendio. El lunes 2 de julio, después de varias horas de intensa actividad, una complicada maniobra de corte de tubería del cabezal provocó un efecto de vacío que contribuyó a extinguir el fuego. Una violenta columna compuesta por gas, condensados y agua salada que despedía el pozo sin control, sustituyó al fuego. Se extremaron las precauciones y luego de varios intentos, en una operación de alta precisión y muy riesgosa, los trabajadores retiraron el preventor que había sido dañado por el fuego. Aquí detengo tantito el video para que ustedes observen un detalle. Estos dos tensores, este tensor de aquí y este tensor de acá, lo quieren manejar los usuarios, los operadores en forma manual. Eso no es posible porque la presión que está ejerciendo la salida de esta columna de gases condensados es muy superior a los 10,000 PSI. Esto no va a ser posible que ellos con la mano quieran colocar lo que es el BOP, el nuevo BOP, porque el anterior pues se reventó, es decir, no fue calculado bien. Entonces esto les va a llevar un poco de tiempo para entender las fuerzas y las magnitudes que hay en los pozos que son salvajes, no los maduros, sino los salvajes. Entonces estamos hablando de que este BOP tiene que soportar, si aquí hay 10,000 PSI de presión en la salida de esta columna, el BOP tiene que soportar 20,000. Normalmente es el doble de la presión. Esas son las condiciones que debemos de manejar, conociendo ya, ok, ya la regamos, ya tuvimos el error, ya vimos que hubo una fatiga en los materiales que estamos trabajando en el BOP. Bueno, esto se vale cometer errores. Entonces vamos a dar continuidad y les voy a ir dando y señalando detalles de lo que fuimos aprendiendo con estos grandes yacimientos que aún todavía existen y que son de alto riesgo. El martes 3 por la tarde se intentó colocar la primera. Vean cómo está aquí el operador tratando, aquí donde está mi mouse, él está tratando de colocar esto con la mano, no va a ser posible. Hay que traer un winche, colocar 2 winches para poder presionar con los winches y así de esa manera poder sujetar correctamente lo que va a ser nuestro nuevo BOP. Válvula de control, pero el volumen y la presión de la columna de gas y condensados impidieron la operación. La fuerza de la columna que emanaba del pozo era impresionante. El ruido ensordecedor. La tensión aumentaba. No había cabida para el desánimo, ni mucho menos para la distracción. El reto final era controlar el pozo mediante un nuevo preventor.
momento. A partir de este momento, entonces, es cuando ya se colocan los winches en cada uno de estos extremos, jóvenes. Así, de esa manera, es como lo vamos a lograr posicionar en el cabezal. De gran peligro. Bueno, y otra de las cosas importantes, aquí no se le avienta nada más agua. Aquí tiene que ir agua al 50% con el nitrógeno al 50%. Así es como vamos nosotros a evitar que exista alguna chispa. Esto fue lo que sucedió, fue el último de los derrames que tuvimos en la plataforma Sierra. Ahí se tuvo que utilizar lo que es agua al 50% con nitrógeno al 50%, y así es como podemos apagar un fuego o como podemos nosotros en un momento dado evitar a que esto se prenda, porque si existe alguna chispa, esto se prende, los gases condensados, y esto sería el infierno. Una chispa podía ocasionar un incendio de consecuencias imprevisibles. Los petroleros estaban conscientes de ello. La opción era clara. Esos son los riesgos que debemos de tomar en consideración a la hora que estamos perforando. Y las pólizas de seguro pues van a tener que estar muy al pendiente de si esto se hace una conflagración fuerte. Las pólizas de seguro a la hora que estamos haciendo los contratos petroleros deben de tomar en consideración todos estos riesgos. Seguir hasta controlar el pozo, aún a riesgo de su propia vida. A partir de este momento, si ustedes se fijan aquí, ya está la columna de los condensados. Ya está pasando el gas condensado a través de lo que es este bob y sale por aquí por la parte superior. Es por eso que ya se están acercando los maniobristas para poder colocarle las tuercas y poderlo sellar por completo el nuevo bob. Los ingenieros se preguntaban. Bien. Ahora aquí vamos a preguntarle al ingeniero Víctor Figueroa, que es el experto. Él tiene categoría especializada en lo que son fluidos de control. Ingeniero Víctor, ¿qué sucedió? ¿Por qué se perdió lo que fue exactamente la presión hidrostática? Entonces él nos va a hacer aquí un esquema, que es un esquema en U. Este esquema en U, aquí viene lo que es la tubería de producción en el centro y estos, aquí va a estar lo que es el espacio anular. Entonces él va a tratar de explicarnos cómo de alguna manera él falló, tuvo que fallar en lo que fue el modelo riológico de los fluidos de perforación, y a partir de esta manera él tuvo que corregir, y eso lo hizo como experto. Eso fue lo que nos explicó él como alumno de la maestría en ingeniería petrolera en lo que es la Universidad Grupo CEDI. Entonces vamos a iniciar con Víctor Figueroa haciéndole esa pregunta. ¿En qué falló la ingeniería de lo que es el control de un pozo? Y la ingeniería de control de un pozo, el manual son aproximadamente 600 hojas para que podamos nosotros conocer lo que es la ingeniería del control de un pozo, y son aproximadamente otras 400 hojas para el manejo de los fluidos de perforación o de control. ¿En qué falló nuestra ingeniería del control de pozos? Es bien importante resaltar que nunca se debe de dejar de estar tirando el agua con el nitrógeno hasta que no se termine de tapar esa fuga, porque aún todavía siguen saliendo los condensados y ponemos en riesgo a la cuadrilla si nosotros no tenemos la suficiente capacidad de agua con nitrógeno. Y eso lo debemos de tener tanto en los pozos de tierra como en las plataformas, tener suficiente capacidad para en un momento dado apagar cualquier contingencia que exista, tanto
en pozos en tierra como en plataformas someras o plataformas con aguas profundas. Al mediodía del miércoles 4 de julio, la meta se sentía más cercana. En la maniobra suprema, los hombres reflejaban agotamiento, confianza, expectación. El Agave 53, fuerza telúrica de la entraña petrolera de México, había sido dominado con profesionalismo y valor. Esta es la herencia que nuestros ingenieros petroleros jubilados ahora comparten con nuestros alumnos en el salón de clase, con nuevos modelos en lo que es el control del pozo. Para que tú calcules el control de pozo teórico, necesitas conocer, uno, las caídas o las pérdidas de presión. Caídas de presión. ¿Qué es una caída de presión? Es la cantidad de energía que requieres para mover el líquido desde este punto hasta este punto. O sea que se mueve el líquido hasta acá. Entonces tú vas a tener una pérdida por presión o caída de presión. Cuando lo metas aquí y llegues acá, son las caídas de presión de P. Es importante que conozcan ustedes lo que es la hidráulica en un pozo. Él va a comenzar a explicar lo que es la hidráulica, por eso está hablando de las caídas de presión que va a existir desde este punto para que el fluido de perforación haga este viraje y regrese hasta este otro punto. Y cuando salga de aquí el líquido que le dé la vuelta, vamos a calcular las pérdidas de presión de aquí a acá. Entonces van a ser las pérdidas de presión por el espacio angular. Entonces aquí van a ser pérdidas de presión en tubería. Lo vas a ver ahorita ahí. Y el espacio angular. Aquí debe de agregarle en tubería de producción y el espacio anular es el que vamos a tener entre la tubería de producción y lo que es la tubería de revestimiento llamado espacio anular. Vayan tomando nota de eso para que así de esa manera vayan familiarizándose con los términos de un ingeniero petrolero como es Víctor Figueroa. Para poderlas calcular necesito yo conocer el gasto. Se puede dar en cualquier unidad, ¿no? No vamos a tener en valores. ¿Quién determina el gasto? Es muy cómodo el decir, vamos a determinar el gasto. Pero para poder determinar el gasto tenemos que irnos a la bomba de superficie, la que va a estar bombeando lo que es el fluido. Esa bomba es la que va a determinar cuál va a ser el gasto. Le llaman gasto, ¿por qué? Porque es la que va a bombear. ¿Y cómo se determina? Por galones por libra. Así es como vamos a determinar la potencia o la fuerza que va a suministrar la bomba de superficie. Puede ser una bomba triplex, cuádruplex o quíntuplex. Eso lo vamos a ver con calma en los manuales, cuando estemos viendo los manuales de lo que es la ingeniería del control del pozo. Necesitamos conocer la presión en el espacio angular. Necesitamos tener un manómetro en esta parte para saber qué presión tiene el pozo. Necesitamos también conocer la presión en TP. Presión en TP es la presión en la tubería de producción. TP, tubería de producción, TR, tubería de revestimiento. Para iniciar la circulación. Entonces necesitamos conocer las presiones manométricas. Necesitamos conocer la presión del yacimiento
necesitamos conocer la presión de fractura, o en el caso, la presión de inicio de pérdida. Necesitamos conocer los diámetros internos de las tuberías de revestimiento, de la TP también, de la tubería de producción o de herramientas, etcétera, ¿no? O de accesorios. Necesitamos conocer las longitudes de tuberías, ya sean TRs o TP. Necesitamos conocer las propiedades del lodo nuevo y del lodo viejo. Aquí que necesitamos conocer. Aquí tengo que hacer un alto, comentarles por qué él le da el nombre al lodo viejo y al lodo nuevo, Luis. Perdón, ¿qué? ¿Podría Sí, ¿por qué él comenta que existe un lodo viejo y un lodo nuevo? ¿Por qué necesita conocer propiedades del lodo viejo y del lodo nuevo? Bueno, me imagino el fluido de perforación, el que ya se ocupó, ¿no? El que ya se ocupó en la etapa de perforación y pues el que apenas se va a inyectar, las propiedades que contengan este fluido que ya entró al pozo, que ya entró al yacimiento, en la tubería en el aparejo de producción, y bueno, para saber lo que ya fue el viejo y el que apenas van a inyectar, ¿no? Es correcto, así debemos de ir aprendiendo a manejar la tecnología de Víctor Figueroa. Si no conoces exactamente el lodo que tenías, con el que estabas trabajando, se va contaminando de sedimentos, cambia el pH, y al cambiar el pH, nosotros inmediatamente tenemos que ir sacando ese lodo viejo y metiendo lodo nuevo. Y eso lo tenemos que aprender en lo que es el laboratorio de fluidos de perforación. Por eso es importante conocer la reología de un fluido viejo y que quiere controlar al pozo, y de un nuevo fluido que va a controlar esas presiones de 5000 PSI, como lo vimos ahorita. Entonces, es importante ir dando el detalle, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en que tengas una categoría de auxiliar o que seas un buen ingeniero de control de pozos de categoría número 1. Es decir, eso es lo que va a marcar la diferencia dentro de las categorías de Pemex y bueno, en todo lo que son las industrias internacionales también. La densidad. Necesitamos conocer la viscosidad plástica. Por ahí lo vas a ver como BP. Y el punto de excedencia. Es decir, van a ser dos prácticamente. La densidad del fluido viejo y la densidad del nuevo fluido. La plasticidad del fluido viejo con la plasticidad del fluido nuevo. Y así vamos a ir conociendo poco a poco las propiedades de cada uno de los fluidos. Vamos a ver aquí.
Vamos a ver aquí los cálculos. Esto es una hojita de Excel nada más, ¿no? Que no está muy bien eso. Donde vamos a tener la pérdida, es una pérdida, por decir, es un ejemplo, una pérdida de 5 pulgadas de 35 libras por pie, una pérdida de 5 pulgadas de 18 libras por pie, tiene una camisa que es la cabeza de producción, y aquí tiene su longitud, tiene las longitudes, los diámetros, etcétera. Sí. Uno y el otro son A ver, y para. Estos son los líderes de la economía cultural, una longitud también. Miren los disparos de fotos que estaban en producción. Estos disparos están en producción. Le metemos en el máximo, en la base de los disparos, la presión en la cabeza. La presión en la cabeza quiere decir que la presión es el TP. Son 100 kilogramos por centímetro cuadrado. La densidad de fluido del impuesto es de unos 20 gramos por centímetro. El gas, 120 galones. La viscosidad plástica de los fluidos de la formación o del lodo, el lodo viejo. El punto de excedencia 15. Y por ejemplo tenemos la velocidad de la TP de 3,5 de 12,7, 364 el número de Reynolds, las pérdidas de presión que te van a dar para la TP, tienes una TP. Tienes una TP de 3,5 de 9,2 que va a tener una velocidad de 10 por minuto de 300 minutos por minuto. Que no te pierdas, que esto no, esto es adimensional. Esto es igual a libras, queda 100 y el cuadrado. Estos van a ser P6, son P6, estamos trabajando todos los P6. Esto también va a ser P6, y esta es la sumatoria. Las pérdidas en el espacio lugar, P6 también. P6 también. Esto puede ser en el lodo viejo, le vamos a ponerle aquí que puede ser el lodo viejo. Se dice, ¿verdad? Un poquito muy viejo, es el lodo que tenemos en los amplios cuando se descontrola un poco. Y tenemos las pérdidas de presión del lodo, igual la velocidad, el número de Reynolds, las pérdidas de presión, tanto para TP como para el espacio lugar. Casi son todos los datos que necesitamos. Aquí calculamos la densidad de. Aquí tienes la ecuación, no te fijas en dónde está involucrada para que la calcules. Da 1,39 la densidad en la camisa. Si quieres, en este caso, vamos a pensar que esto fuera la camisa. Si no, la camisa estaría aquí. Esto se llama camisa de circulación. Puede ser que el fondo tenga un empacador aquí, que sella el espacio anular y por aquí va a estar circulando el fondo. Pero podemos hacerlo que la camisa sea el fondo, en el caso, ya no ponerle en el dibujo el empacador. Entonces, tú vas a tener una densidad en el fondo de 1,39, porque estamos como 1,500%, y la camisa está a 4,470, estamos arriba. Entonces, vamos a calcular la densidad de la camisa, que va a ser mayor. Y aquí está una ecuación para que más o menos te des la idea. La densidad de la camisa es la densidad del fluido más la presión entre la profundidad de la camisa por 10, eso se va a dar el 1,40. La viscosidad plástica lo van a dar como datos de lodo. Las pérdidas de presión, estas las van a tener que calcular con una
Instrumentos para analizar las fracturas, instrumentos para los fluidos de completación y los instrumentos para analizar la calidad de la cementación. Todos estos instrumentos van a ser de distinto tipo, no van a ser iguales. Es decir, yo no puedo utilizar estos mismos instrumentos para los de tierra, para los de aguas someras y para los de aguas profundas. Va a haber uno para cada caso. En todo lo que es la parte del yacimiento, para estudiar correctamente el yacimiento. Entonces, a medida que vayamos... Por ejemplo, este riómetro que tenemos aquí es para aguas someras. Este alcanza a medir hasta los 316 grados centígrados, que eso es algo muy normal y muy común cuando estamos perforando con altas presiones y con altas temperaturas, y puede soportar arriba de los 30,000 PSI. Es decir, este es un equipo bastante caro que lo debemos de tener en nuestro laboratorio de fluidos de perforación y de control de pozos. Y bueno, aquí se ve donde están nuestros usuarios prácticamente ya trabajando con un equipo de sexta generación en el cual van monitoreando pues todas las variables críticas de lo que es el control del pozo, que son aproximadamente 600 páginas las que van a tener que aprender, pero bueno, cuando ya tenemos sistemas en el cual prácticamente todas las variables críticas están siendo monitoreadas a través de estos monitores, aquí ya nada más los perforadores pues se van guiando, incluso los sistemas de programación que tenemos en equipos principalmente ya de sexta generación, ya se utiliza lo que es la inteligencia artificial, así como los algoritmos genéticos para poder llevar prácticamente por una correcta trayectoria, llevar la trayectoria correcta dentro del pozo. Los algoritmos genéticos son los que vinieron a perfeccionar la perforación en aguas ultraprofundas. ¿Sí van quedando claros los conceptos, Luis? Luis. Todo bien por el momento. ¿Vamos bien? Bueno, esperemos que... Omar, ¿cómo vamos, Omar? Bien, ingeniero. ¿Cuáles son los algoritmos que vamos a ocupar para aguas ultraprofundas, para llevar la trayectoria del pozo en su interior? ¿Los algoritmos de qué tipo? Omar. No lo va a hacer el joystick y no lo va a hacer esto en forma manual. Tiene que haber un sistema de inteligencia artificial que esté llevando lo que son los algoritmos genéticos. Apréndete bien esa palabra, Omar. Luis. Ya, me imagino que algoritmos genéticos esos ya están programados, ¿no? Para que ellos puedan apoyarnos en las operaciones. Así es. ¿Cómo vamos a obtener esos algoritmos genéticos? Tiene que existir un plan de perforación. Yo les voy a entregar, tengo 3
3 manuales que me entregaron perforadores de primera. Si no tienes tú lo que es el plan de perforación y no tienes las coordenadas UTM1 y UTM2 con el plan de perforación, va a ser muy difícil que tú puedas programar a tus equipos, porque prácticamente ya un equipo de 6ª generación es un robot industrial. Ya no lo manejas con el joystick, ya tienes que programarlo para que con algoritmos genéticos puedan ustedes hacer ese tipo de perforaciones en aguas ultra profundas, en aguas profundas y en aguas ultra profundas. Y si no tenemos este simulador, va a ser muy difícil el que podamos nosotros calcular la hidráulica de los fluidos de perforación, la hidráulica en lo que va a ser el pozo de perforación. Necesitamos forzosamente de invertir. Quien no tenga, y aquí es donde se le debe de supervisar al proveedor, por eso hacemos mucho énfasis que antes de entregar nosotros los contratos a las empresas transnacionales, debemos de revisar que tengan este tipo de equipos para que no cometan errores. ¿Por qué? Porque una falla, de hecho, este tipo de equipos, el nivel de tolerancia es con 4 dígitos después del punto. Entonces, ustedes se podrán dar una idea qué sucede si hay un margen de tolerancia cuando tenemos un nivel de precisión de 4 dígitos después del punto, Luis. ¿Entiendes ese concepto? Sí, ya está en 10 bueno, dependiendo, o sea, la resolución es Muy preciso. muy precisa, muy precisa, muy puntual, muy puntual. Muy puntual, sí. Definitivamente, por eso es importante cuestionar a las empresas e ir físicamente a ver la plataforma, subirse a la plataforma y decirle al de la plataforma, oye, es que vengo a auditarte. Oye, es que ¿a qué vienes? Pues vengo a ver si tienes en tu laboratorio de fluidos de perforación el simulador. Aquí pues les estoy poniendo uno que es la marca IX77 Reómetro, en el cual sus 2 principales características es que tiene una temperatura de fondo hasta de 316 grados centígrados. Cuando vimos nosotros al ingeniero Guillermo, que él es un perforador de primera para aguas profundas, él nos hablaba de los empacadores y bueno, tuve que investigar exactamente qué tipo de empacadores son los que están manejando ya para mantener temperaturas del orden de los 300 grados centígrados. Y no tan solo se maneja el caucho, sino se maneja el nitrilo. El nitrilo se le agrega al caucho para que así exista una aleación de nitrilo con caucho, porque esa fue una de las preguntas que yo le hice. Como nunca he ido a perforar en aguas profundas, pues hay que preguntarles a los alumnos que llegan a la institución cómo le hacen para soportar esas temperaturas, esos empaques que van a colocar al fondo de lo que va a ser ya en la tubería de producción para que el ácido sulfídrico pues no migre por el espacio anular. Por ahí investigué con algunos compañeros que tengo en Estados Unidos y me dieron la respuesta, es nitrilo con caucho. Es como hacen los empaques para aguas ultra profundas. Y esa es otra categoría, Luis. La perforación direccional para poder perforar a más de 8,000 metros de profundidad, definitivamente es otra categoría de muy alto desempeño, pero definitivamente tenemos que aprender a manejar este tipo de equipos de reología.
Aquí podemos ver en nuestra pantalla. Bien, aquí ya voy a ir comparando lo que es el BOP con nuestro laboratorio de fluidos de perforación. Este es nuestro laboratorio de la institución, es un laboratorio, y bueno, lo considero que por aquí han pasado todos nuestros alumnos de las carreras de ingeniería. Necesitando un laboratorista, si alguien de ustedes quiere ser un laboratorista del grupo CDI, porque Luis Mercado, que era nuestro laboratorista, desgraciadamente fue secuestrado por los Zetas en Ébano. Él vive en Ébano y nos lo llevaron. Él tenía conmigo 10 años. Como conoce bien lo que es el laboratorio de perforación y yo lo puedo educar o reeducar a quien quiera estar en este laboratorio. ¿Sí quedó claro, Luis? Fuerte, claro. Omar, ¿quedó claro lo que dije? Ingeniero. De simulación. Vamos a terminar. Y de aguas profundas, así como... Este es un bob para aguas ultraprofundas. Chequen aquí cómo está. Es un bob que pesa más de 100 toneladas. Este bob, aquí están las personas paradas. ¿Sí las llegan a ver, Luis? ¿Dónde están paraditos los chicos? Omar. Sí. Omar. Sí. ¿Sí? Identificas bien el tamaño del bob. Ve hasta dónde llega el bob. Cuando se los muestro y les digo, miren, este es el tamaño de un bob de aguas ultra profundas. No es cualquier cosa. Tiene que mantener la presión hidrostática del yacimiento. Por lo tanto, son bobs ya muy especiales, bastante caros, que no cualquier empresa. Definitivamente estos bobs no se hacen en México, posiblemente ni en Estados Unidos, vengan de Europa o vengan de Japón o de algunos otros países que son especializados en hacer ese tipo de máquinas. Y bueno, nuestro simulador, el simulador definitivamente tendrá que manejar temperaturas de 326 grados centígrados con presiones de fondo de 30,000 PSI, que son 30,000 PSI, son 206,840 kilopascales. Y ya son, cuando ya son los tirantes de agua mayores a 1,000 metros, entonces ya no utilizamos, ya prácticamente todo está flotando en el mar. Ya no hay nada suspendido en tierra. Sus respectivos sistemas de simulación, en el cual vamos entonces a poder tener un buen proveedor confiable y así de esa manera lo vamos a poder auditar. Estos son algunos de los equipos. Las auditorías tienen que estar siendo hoy en día, y es uno de los de mis comentarios, jóvenes, las auditorías las tenemos que estar monitoreando en tiempo real a cada uno de los proveedores que lleguen a Pemex. Ya olvídense de que el proveedor que Halliburton, hoy es Halliburton, te voy a estar auditando y monitoreando en tiempo real, en el tiempo en el que tú estés perforando. ¿Queda claro eso, Omar? Sí. Luis, ¿quedó claro el concepto del monitoreo en tiempo real? Sí, claro. Correcto, avanzamos. Que Pemex debe de contar para que así podamos auditar a todos los proveedores que se aventuren a perforar en aguas someras o en aguas profundas. Para diseñar
Aquí vamos a tener distintos equipos de perforación direccional para poder manejar estos bobs en aguas someras o en aguas profundas. Definitivamente, ya cuando entremos al tema de plataformas, ahí es donde nos vamos a dar cuenta por qué es importante conocer primero los laboratorios antes de meternos en las broncas de colocar estos bobs. Pero esas son algunas imágenes que nos entregan las compañías que se dedican a perforar en aguas someras y en aguas profundas. Vamos a tener varios cabezales y estos cabezales definitivamente van hacia un liner de producción y bueno, va a llegar exactamente a lo que es nuestro liner de producción, pero podemos tener varios cabezales en forma simultánea. Aquí definitivamente hay que estar conociendo muy a fondo la densidad de cada uno de los fluidos, de cada uno de los crudos, para que así calculemos cuánto pesa, porque todo esto va a llegar a un punto en el que va a pesar. Si la densidad va aumentando conforme la presión del yacimiento va disminuyendo, cabe la posibilidad de que esto se reviente, ¿sí? Y esto pues es bastante dramático cuando se revienta esta parte de aquí, que es muy sensible, porque esto es lo que está soportando toda la producción que nos está llegando de los distintos cabezales. Esto fue lo que sucedió en Deepwater, en Texas. Esto realmente fue un derrame muy grande que, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer a un paraguayo, por ahí tengo yo el video que se los voy a mostrar de cómo logró él parar ese yacimiento. Fue el encargado prácticamente de detener la fuga, que esa es otra especialidad, para poder contener la fractura que tuvo el yacimiento. ¿Cómo la pudo contener él? ¿Cómo pudo lograr parar ese derrame petrolero que fue ha sido uno de los más grandes en la historia del petróleo a nivel mundial? Una ventana de operación en la perforación sin riesgo. Bueno, con esta presentación de hoy, nuestro segundo simposio de ingeniería petrolera, concluimos lo que es el primer módulo. Confiable. Muy bien. Voy a contestarte, me voy a salir de aquí para ir exactamente me preguntaste por las categorías. Déjame decirte cuántas categorías. Aquí están las categorías, Luis. ¿Sí las ves? Estas son las categorías que vamos a tener, o si en un momento dado tú quieres alguna de esas categorías, son las categorías que nosotros manejamos dentro de la industria del petróleo y del gas, desde lo que es la geología, la geofísica, el manejo de las rocas, las trampas de hidrocarburos, los campos de desarrollo, la ingeniería de yacimiento, la descripción de un equipo de perforación, la cimentación, la perforación direccional, la hidráulica, el manejo de los fluidos de perforación, los tipos de terminación, el análisis nodal, los sistemas de aparejo de producciones, los fluidos de terminación y daño, el lavado de los pozos, el manejo de los disparos, las pruebas de producción, los sistemas de estimulación, que aquí es donde yo me he ido especializando, metiendo lo que es los solventes de llanta con manguera flexible o con sistemas como es la hidráulica, el sistema de bombeo hidráulico, los sistemas artificiales, todos los que existen, son varios, eso los tenemos que ver, el mantenimiento de los pozos, la recolección y el transporte de lo que son los equipos, de todo lo que es, por ejemplo, recolección de crudos, los registros geofísicos, los separadores. ¿Es todo eso lo que se va a ver?
No, no es todo lo que se va a ver, es cada uno es una categoría, Luis. Y lo que es la deshidratación de los crudos principalmente y el desalado. Por ejemplo, les quiero enseñar, si nosotros vamos a ver por ejemplo, que es el manual de la programación para un perforador de primera por Francisco Castellanos. Okay. Sí, este manual tiene más de 300 hojas, tiene 318 hojas, pero al estudiar este manual con detalle, tú te vas a ir familiarizando exactamente de cómo hacer el programa para una perforación exitosa. Sin este manual, pues es muy difícil que ustedes puedan calcular la trayectoria. Él tiene que conocer perfectamente bien como perforador de primera lo que es la anisotropía de un yacimiento. Entonces hay que leerlo y en 20 horas definitivamente no se los puedo dar. Se los tengo que dar en un poquito más de tiempo. Tengo varios manuales. Tengo el de Juan Pablo Morales, también que es otro perforador de primera. Son casi 200 hojas, que nos deja aquí en sus semblanzas. Pero eso es parte de los manuales que nos va a dar. Siempre y cuando, sí, les doy lo que es el manual, pero por categoría. Vamos a ir manejando esto por categoría porque no, al día de hoy todavía no he recibido un solo peso por parte de ustedes. Entonces, por ahí me hizo una pregunta que yo se la respondí a Leonel, que cómo podíamos nosotros manejar esto por categorías. Entonces, lo más sano es que me paguen la categoría, les doy lo que es el certificado y solamente pagarían 500 pesos por cada categoría. Ok. Sí. Y entonces la categoría que se lleve se va a llevar en dos sesiones, o sea, en 2 días, sería martes y jueves. De Dependiendo. una categoría. Por ejemplo, en perforación direccional con la geonavegación, por ejemplo, de perforación direccional con la geonavegación son 350 hojas, 385. Este es un manual muy completo que les da una categoría a ustedes para que ustedes aprendan a perforar con equipos de quinta generación, lo que es la perforación direccional. Ayer, bueno, el video del equipo de quinta generación, pero no vimos exactamente todo lo que son las variables críticas. Las variables críticas las vemos en este manual. Okay. Y este es un manual, sí, que tiene 385 hojas para que ustedes se vayan familiarizando con lo que es la perforación direccional con geonavegación para yacimientos no consolidados. Los yacimientos no consolidados son los yacimientos como Chicontepec, Leonel. Entonces, esta es otra categoría. Y así es como se las voy a ir vendiendo para que vaya de acuerdo a su capacidad económica. Yo creo que es lo más sano y así no puedan, en un momento dado, y sabes que me interesa la categoría de fluidos de perforación, la categoría de fluidos de perforación, y así nos vamos a ir manejando, o sabes qué me interesa, por ejemplo, todo lo que es el análisis nodal, el concepto de un análisis nodal, y el manifiesto de impacto social y el impacto ambiental es otra categoría. Todo lo que es el tema de fluidos de perforación también es otra categoría. La caracterización y dinámica de yacimientos es otra categoría. Por ejemplo, si queremos nosotros manejar plataformas híbridas, que es el caso de Adyacil, las plataformas híbridas es otra categoría que se manejan crudos ligeros mezclados con crudos pesados. Y así les puedo ir dando distintas categorías para que ustedes vayan invirtiendo en lo que quieran aprender. Por ejemplo, en el mantenimiento de las... lejos. Perdón. Adelante, adelante.
Por ejemplo, este manual es un manualito sencillo, pero es al mismo tiempo muy didáctico de lo que es el manual del mantenimiento de las plataformas bajo las normas de Petróleos Mexicanos. Normalmente, Pemex nos va a estar solicitando que cuando estemos haciendo el mantenimiento, ahorita les voy a enseñar las normas de Pemex. Aquí vienen todas las normas de referencia. Tenemos que ir estudiando todas y cada una de estas normas para poder Ok. Pero, a las plataformas. Lionel, si checas este detalle, vean cómo tenemos que estar estudiando todas y las normas de referencia de acuerdo a lo que le vayamos a dar el mantenimiento a las plataformas. Quiero enseñarles el manual de control de pozos. Aquí está el manual de control de pozos, que es este. Este manual de control de pozos tiene 605 hojas, Luis. ¿Me escuchaste, Luis? Sí, por supuesto. ¿Y Lionel? sí lo escucho. ¿600 qué dijo? 605 hojas tiene este manual de ingeniería de control de pozos y es otra categoría, todo lo que es la ingeniería en el control de los pozos, pero por eso son 605 hojas. ¿Por qué? Porque nos vamos a familiarizar con todas Perfecto. y con cada una de las ecuaciones. Prácticamente, ¿qué vas a comprar? Este manual. Este no te lo vas a encontrar en cualquier parte, no te lo van a entregar, no es tan sencillo, pero con todas y cada una de estas ecuaciones es como tú vas a poder controlar tus pozos. Si no tienes este manual y no tienes las ecuaciones, es muy difícil que te quieras meter a ser un perforador de primera. Yo te aseguro que si tú tienes este manual de 600 hojas, más algunos cursos más, como el de fluidos de perforación, es como vamos a poder controlar la presión en el yacimiento. Si no, el yacimiento se nos viene encima y echamos a perder pues muchas torres de perforación. Entonces, este es un manual de 605 hojas que viene con lujo de detalle, desarrollado por nosotros, porque es la Universidad del Grupo CEDIC, Leonel. Aquí vamos a ver la bomba de triplex, ¿verdad? Todo lo que son cada uno de los equipos, cómo deben de trabajar, sus características, y en base a este manual de lo que es la ingeniería de control de pozos es como vamos a darle mantenimiento. Tiene que haber gente al momento de la perforación se le tenga que dar mantenimiento a estos equipos, porque la eficiencia de esta bomba tiene que estar por encima del 95%. Si alguno de los émbolos o la eficiencia de la bomba, que es la que tenemos que estar monitoreando, ya está por debajo del 95%, la tenemos que quitar de la plataforma y llevarla a reparar, principalmente repararle lo que son los émbolos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener las presiones que nosotros vamos a necesitar a la hora que estemos inyectando los fluidos de perforación, Leonel. Entonces, esto es importante, ir conociendo todos y cada uno de los elementos de un equipo de perforación. Si es triplex, bueno, deja de decirte que en este manual manejamos bombas de lodo triplex, pero en el mercado ya existen las de cuádruplex y las de quíntuplex. Y ya si queremos ir a aguas ultraprofundas, pues ya las de triplex se quedan chiquitas. Ya tenemos que manejar las de quíntuplex. Esas no tengo los manuales. Tengo los manuales en mi oficina, pero no los he sacado porque aún todavía no hay mucho trabajo en aguas ultraprofundas. Solamente el grupo R de don Ramiro Garza Cantú, que es el que tiene 3 plataformas que compró en Singapur, y donde mis alumnos se trajeron esas plataformas de allá de Singapur, son las únicas de las que yo conozco que están trabajando en hacer pozos de prospección en aguas ultraprofundas, Lionel. Pero sí tenemos todo lo que es la mecánica completa para darles un curso sobre lo que son equipos de sexta generación. Esos equipos de sexta generación valen más de $100 millones para que ¿sale?
Bueno, Ok. Todo eso viene en cada cada especialidad, en cada sesión que nos va a dar. y cada categoría, yo les voy a decir, esta es la categoría, por ejemplo, yo quería iniciar, más que ya se terminó pues la sesión, quiero iniciar con lo que es la eficiencia, es decir, que vayamos conociendo los distintos equipos de bombeo que existen, porque el 95% de los sistemas de levantamiento artificial que hay en el país son de bombeo mecánico. Y cuando nosotros estamos manejando el bombeo mecánico, definitivamente, te lo digo por experiencia, aquí en la zona conurbada donde estamos en Tampico, ninguno de los equipos de bombeo mecánico tiene los equipos dinamográficos, y eso provoca que el ácido sulfídrico que actúa sobre la bomba de fondo, pues interrumpa el que pueda elevar el crudo a la superficie. Entonces el motor es un motor que va a estar trabajando en seco. Por lo tanto, les tengo que enseñar cómo trabajar con equipos dinamográficos en línea, cómo hacer que nosotros estemos monitoreando en un búnker esos equipos de bombeo mecánico y que no tengamos daño principalmente en todo lo que es la mecánica que vamos a tener el sistema de bombeo mecánico. Eso es importante resaltarlo porque esa es otra categoría donde hay mucho trabajo. Prácticamente todos los campos tienen que estar calibrando constantemente estos equipos de bombeo mecánico. Entonces, este es el tema que vamos a manejar, pero bueno, me atreví a entrar primero a este tema porque lo considero relevante, el de lo que son los fluidos de perforación y lo que es la ingeniería del control de pozos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Sí, En el caso de que nosotros nada más queramos tomar o sea, no sé si, no estoy muy bien claro de ese punto, si tenemos que llevar todos No. las 5 categorías o solamente ¿Puedes tú decirme, sabes qué, ingeniero, con esto nos podemos quedar solamente con una de la que nosotros nos así es, interese más? Así es. Ya me la pagas y yo ya te entrego el manual. ¿Alguna otra pregunta, Luis y Omar? Ok. Miren, por ejemplo, esta que es de Tania. Esta es muy bonita porque esta es una categoría de levantamiento de crudos pesados con lift. A ella la hice patinar mucho, son 200 hojas, pero me encanta porque fue una chica muy, muy entrona, Leonel, donde le tuve que exigir. Ella quería calibrar lo que era el sistema de bombeo por gas lift. Aquí en la zona conurbada tenemos crudos pesados de 6 grados API y de 11 grados API. El problema estaba a la hora que estábamos inyectando el gas. Te voy a presentar un poquito. Bueno, aquí nos presenta los antecedentes. A la hora que estamos viendo su manual, ella nos presenta los antecedentes del primer pozo petrolero que hubo en México, que fue el Pozo La Pez, en Ébano. Este todavía existe, nada más que está taponeado. Y todo este campo petrolero que tenemos en la zona ya va para más de 100 años que aún todavía sigue produciendo petróleo. Pero para ayudarlo a salir este petróleo, bueno, aquí está todo lo que es nuestro campo, Ébano, San Luis Potosí. Para ayudarlo, nos vamos a la página número 77 y ahí te vas a dar cuenta, en la página número 77 de este manual, todos los demás son accesorios de superficie que tenemos que aprender a manejar. En la página 77 de este manualito, ese es el equipo, ese es el equipo, o van a ser los equipos que nos van a estar bombeando gas a los pozos petroleros. El problema está aquí, en esta parte. Este es el sistema actual, en el cual tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 válvulas por donde va a entrar por el espacio anular el gas para ayudar a que pueda subir el crudo por lo que es la tubería de producción.
pero lo programado, lo que hicimos nosotros, que este fue un trabajo de campo, fue cambiar este diseño de 8 válvulas por otro diseño más eficiente en el cual pudiéramos incrementar la capacidad productiva de los barriles por día. Aquí se agregó 1, 2, 3, 4, 5, 6 válvulas. 6 válvulas. Son 6 válvulas, así es. Entonces, matemáticamente, cuando tú vas a hacer un trabajo de modificar un diseño que llegó Waterford y nos entregó este diseño, y nosotros decidimos cambiar el diseño, quitar todo el aparejo de producción e incrementar la capacidad productiva de 50 barriles que me estaba dando aquí a más de 250 barriles, que fue lo que programamos. Tienes que hacerme la ingeniería al detalle. Y al hacerme la ingeniería al detalle, me tienes que entregar la justificación matemática, que es lo que viene total. Este es un proyecto del grupo CEDIT, en el cual se lo entregamos a Pemex, y Pemex no lo autorizó. Si nosotros no hubiéramos calculado, todo lo demás que viene aquí es la matemática que vamos a utilizar, todo lo que viene en este manual. Por eso me encanta este manual, porque es una ingeniería al detalle, en el cual vas a ver con lujo de detalle cómo se metieron las válvulas y toda la matemática completa con las variables críticas. Por ejemplo, aquí ya vamos viendo cómo ir manejando la matemática. La presión de la apertura de la válvula se obtiene de la siguiente manera, igualando las ecuaciones de cierre y de apertura. Y es así como vamos a ir desarrollando poco a poco la ingeniería al detalle para conocer cuántas libras son las que vamos a ir agregándole a cada una de las válvulas. No es nada más válvulas, si no conoces el libraje. Eso es parte de lo que deben ustedes aprender en una categoría. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacerme experto porque quiero aprender a manejar el bombeo por gas lift y quiero, pues, conocer bien la ingeniería al detalle. Es decir, no va a ser algo superficial, Leonel. Va a ser algo muy adentro para Muy a poder fondo. Sí. Al hacer la ingeniería, por ejemplo, yo ya voy a conocer entonces cuál va a ser mi beneficio y la rentabilidad, porque Pemex lo primero que me va a pedir es la tasa interna de retorno y el valor presente neto de lo que va a invertir. Estos son los laboratorios, los talleres que tenemos aquí en el campo de Tamaulipas, y de qué es lo que tiene que invertir y todos y cada uno de los accesorios que vas a tener que invertir, y cuál va a ser la rentabilidad, porque al final tú le vas a decir a Pemex, tienes tantos millones de pesos, Pemex, pero te vamos a aumentar tu capacidad productiva de 50 barriles a más de 250 barriles diarios. Entonces eso es lo que le interesa a Pemex, no que sepas manejar, como se lo dije varias veces yo a Tania. Le digo, Tania, no me interesa todos los equipos de superficie, eso ya los conozco, me interesa hacer la ingeniería al detalle, pero no me interesa mucho el saber los equipos de superficie. Ve cómo me llenó de equipos de superficie. ¿Te das cuenta? Sí, ¿Sí? sí. Sí. ¿Para qué me sirve que me muestres todos los equipos si ya los conozco perfectamente bien, los equipos de superficie? Eso no me da ninguna ganancia. No, a mí me interesa que tú me digas al final cuántos
la carrera del ómnibus, el número de emboladas por minuto, el desarrollo de las expresiones referentes a la carrera efectiva del pistón. Podremos ahora definir el desplazamiento teórico de la bomba utilizando la fórmula siguiente. Entonces ya te vas a las variables críticas y esto es lo que tenemos que estar monitoreando constantemente. Ok. Lionel. Sí, sí. Bueno, este video que tomamos ahorita, o el material, Lionel, la licenciada Brenda lo va a subir mañana, te va a dar un link para que tú lo estudies, porque como llegas un poquito tarde, vas a poder ver... Sí, es que venía del trabajo y en tarde. Sí, vamos a poder, que puedas ver exactamente todo el material que vimos hoy, y así ya poco a poco les voy a ir dando las categorías para que así se vayan familiarizando con todos y cada uno de los términos. ¿Les parece bien? Ok. Mire, sí está bien. Hace rato me envió un video. El video ese que me envió era de lo de la sesión anterior. Es que la Sí, verdad no lo he podido checar. el video que te mandé dura 2 horas y media. Es el video de lo que es la perforación direccional con geonavegación, que son equipos de quinta generación que se producen, eso los fabrica el ingeniero Brandon aquí en Houston, Texas, y son los equipos que vamos a utilizar para los yacimientos no convencionales como Chicontepec. Cuando estemos hablando de Solo sí, una cosita. Me gustaría que me mandara por nombres cuáles son las categorías que vamos a ver, porque para interesarme realmente pues en una categoría. bien, con mucho gusto te mando. Ok, pues muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, Luis Omar? Pues hasta ahorita todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con lo que es el bombeo mecánico y cartas dinamográficas. ¿Les parece bien? Ok. Vale. Tengan buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Igualmente, gracias. Bye. Gracias, Brenda. Sí, hasta luego.